Serie que se estrena este viernes 24 de mayo y para conversar respecto de todo el trabajo de producción, postproducción, en fin, de esta serie documental, está con nosotros su director, Carlos Saavedra, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente acá a Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de tener este pronto estreno de esta serie, así que muchas gracias por invitarnos a contar un poco más de qué se trata la serie. Sí, Carlos, cuéntanos ¿qué los llevó finalmente a realizar este trabajo de investigación, además de un tema que es crucial hoy en día, sobre todo en muchos territorios de nuestro país. Yo creo que la preocupación de la universidad con todas sus áreas, plataformas, unidades académicas y también de medios, digamos, la preocupación por lo público nos llevó a pensar que había en este minuto, a propósito de una invitación que hace Ciencia Pública. Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de y la divulgación propiamente del contenido científico de un estado crítico desde nuestra perspectiva en relación a las especies exóticas invasoras. Entonces, la preocupación por el Chile en todo su largo y ancho nos hizo pensar de que tal vez una serie que es muy difícil también de realizar, la verdad. Después podemos profundizar sobre tantas complicaciones que existen. Y sobre todo por el estado, como digo, crítico de esos territorios, de sus habitantes, y que hoy día pareciera ser a ratos un poco muy silencioso, ¿no? Como invisible, pero que está todos los días proliferando, que está todos los días generando más conflictos, y no nos damos cuenta porque a veces en las ciudades donde nosotros estamos habitualmente pareciera ser tan lejano eso, pero la verdad es que no es lejano. A todos nos va a hacer darnos cuenta un poco la serie de que la verdad es que está más cerca de lo que pensamos y en general, si me permites globalizarlo, a nivel mundial es un gran problema porque nuestros territorios no son solo, no solo nos dan un beneficio a nosotros, sino que a la humanidad propiamente. Y eso hay que entenderlo de una vez, digamos. Ahora, efectivamente, lo que dice es muy cierto, porque quienes vivimos en zonas urbanas tendemos a, no sé si minimizar, pero a veces como obviar este tipo de problemas, como ponerlos en un segundo plano respecto de otros, pero el impacto que provocan estas especies en los ecosistemas es brutal y como bien dice usted, efectivamente en algún punto redunda en la vida diaria de cada uno de nosotros. ¿Cómo ustedes han podido ver eso en terreno, in situ y graficarlo además en esta serie? Nosotros, desde el canal de la Universidad de Chile, desde la Facultad de Comunicación e Imagen, nos asociamos también a dos grandes institutos, el Instituto de Ecología y Biodiversidad y al Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción, justamente porque nuestro gran aporte puede ser cómo desde el arte audiovisual, cinematográfico, televisivo, podemos de alguna manera difundir ese conocimiento, pero una situación también. Entonces hicimos esta propuesta de lo etnográfico y lo científico, ¿no? Nos interesaba mucho la percepción y la situación de la gente en esos territorios. Cuando uno dice hay una especie que está proliferando y está de alguna manera poniendo en riesgo la agricultura, no solamente en Chile, uno dice, ok, no es que solamente sea un problema que estoy esperando que me pase o no me pase algo en la ciudad. En los lugares que tal vez están más apartados, pero que son tradicionalmente o han logrado ser lugares de una gran producción desde la agricultura, están en riesgo. Y entonces uno se pone a pensar, ¿se va a poder en algún minuto medir o se está midiendo el impacto que va a provocar en la producción de alimentos para el futuro? Y entonces uno dice, sí, ahí hay un abejorro que fue extraído, como todas las especies exóticas que han sido traídas al territorio chileno desde Europa y que hoy día prolifera y entonces está provocando un daño grave, altísimo en la agricultura de nuestro país. Y ese abejorro que alguna vez llegó solamente para los invernaderos de la producción de tomate, ahora está en todos los lados y si ven la serie,
van a darse cuenta un poco, no solo del impacto, sino que también lo van a poder reconocer cuando lo vean aquí en Santiago, ¿sí? En los jardines de Santiago, estando allí presentes. Ujú. Y entonces no es lejano, Ujú. porque efectivamente las especies no tienen límites, no reconocen ninguna Sí. geografía, No saben de no frontera. saben de fronteras, por lo tanto, de eso se trata un poco la serie, de poder darnos, de poder, por un lado, hacernos entender las especies, las características, conocerlas, ver lo que está pasando, el impacto y también saber o no si hay algún nivel de salida, de control posible, ¿sí? Y lamentablemente en muchos de los casos, si bien hay muchos estudios, los controles no están siendo efectivos, o Ujú. por lo menos las políticas que hasta ahora se han establecido y practicado no están dando el ancho, digamos, no están realmente controlando estas invasiones. Ujú. Ahora, Carlos, en esta serie se recorre nuestro país de norte a sur. ¿Cuáles territorios ustedes pudieron visitar y por qué se eligieron precisamente esos territorios? Le solicitamos a nuestros asociados científicos, como digo, que nos indicaran tal vez un lugar en donde, si bien no es el único, pero sí por lo menos fuera un poco más característico y fuera un poco más posible también. El registro cinematográfico no es fácil, ¿no? El equipamiento que a veces se requiere no es tan posible obtenerlo, ¿no? Esa es Ujú. la verdad. Para hacer un trabajo realmente científico, el equipo, o un documental totalmente científico, el equipo es muy complejo de tener, es muy caro. Ujú. Y entonces le solicitamos unas recomendaciones justamente a los asesores de la parte científica y fuimos desde Huasco, en donde vimos, si bien no es una especie invasora, pero el perro de vida libre está provocando problemas graves, ¿sí? No solo en Huasco, insisto, pero Huasco era un lugar donde sabíamos, Huasco y Pan de Azúcar, ¿no? Chañaral, ¿no? Un lugar donde sabíamos que en las últimas, los últimos años han tenido registros de ataques feroces tanto a la gente en los poblados como también a, la, a nuestros animales nativos, digamos, Ujú. ¿no? Como por ejemplo el guanaco, Ujú. a la fauna nativa. Y entonces fuimos desde Huasco hasta Tierra del Fuego, en donde nos encontramos con el castor, que es justamente una especie que todo el mundo de alguna manera sabe que ha estado provocando problemas en las últimas décadas, pero no entendemos bien hasta que nos vemos justamente qué es lo que está sucediendo. Y entonces el castor que fue liberado desde Argentina y que por supuesto, como dices tú, no conoce de ninguna barrera, Ujú. ¿no? Ningún límite, por supuesto que está en Chile y tiene de alguna manera invadido toda la Patagonia, la Tierra del Fuego, etcétera, y ha estado provocando desde muchas décadas ya problemas con el bosque nativo porque inunda porciones muy grandes y el bosque entonces va muriendo justamente porque está inundado, ¿sí? Ujú. Y además que se alimentan de las cortezas, exclusivamente de las cortezas, y entonces la corteza al ser extraída del árbol muere finalmente el árbol. Y entonces en la serie vamos a poder observar justamente ese efecto, ¿no? Que está sucediendo ahí. Y y esa lógica del bosque nativo es justamente no solo chileno, sino que es también una importancia para el mundo en términos del control de los gases, digamos, invernaderos. Ujú. Carlos, documentar la naturaleza imagino que debe ser un desafío bastante complejo, tanto desde el aspecto técnico como del aspecto de estructurar, por así decirlo, un guión, un relato, ¿no? Mm. Respecto de lo que se quiere mostrar. ¿Cómo se va abordando ese trabajo y cuáles son los principales desafíos que tienen que afrontar como equipo a la hora de hacer un proyecto como este? Bueno, obviamente estoy aquí representando un equipo grande, ¿no? Un equipo muy grande de profesionales, de colaboradores, de la misma gente que está en los lugares y los territorios que nos ha ayudado mucho. Tú sabes que todos nuestros protagonistas son personas que viven en esos lugares y gentilmente han dado su tiempo para estar con nosotros, nos han recibido, nos han contado su historia, sus percepciones sobre esto. Lo que nosotros hicimos fue proponer un formato, ¿no? Nosotros le llamamos formato a una forma, entonces a una forma en que vamos construyendo ese relato audiovisual.
Para nosotros era súper importante entender cuál era la especie, qué es lo que está provocando, los estudios que se están haciendo actualmente desde la ciencia y ver si efectivamente hay alguna posibilidad o propuestas de control. Y a nivel audiovisual lo que nos interesaba era justamente esa etnografía. Sabemos que hay un territorio, que tiene un paisaje, que hay una forma cultural de vivir también, que es importante, y esas formas también están siendo amenazadas, porque la biodiversidad es la que de alguna manera también les permite convivir en ese territorio. Ujú. Si no está esa biodiversidad, si no están todas esas posibilidades y por lo tanto están desapareciendo, también va a desaparecer ese habitante, ¿no?, en el futuro. Ujú. Y entonces hicimos un formato. Registrar para nosotros es súper complejo y además, como decía, siempre hay muchas dificultades de recursos y entonces nuestro equipo lamentablemente tiene que ser muy pequeñito, ¿no? 2 o 3 personas en el terreno. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en la producción de esto? Esto es desde el año pasado, por lo menos marzo, Ujú. hasta ahora que el próximo viernes se estrena, pero no es tampoco que todos los días estás en eso, porque es Ujú. imposible. Uno va a terreno, sin mentir, 3, 4 días para poder hacer el registro. O sea, cada capítulo de los que vamos a ver, en términos de terreno, tiene 3 o 4 días, porque no hay más posibilidades de recursos para estar. Y entonces es un trabajo tremendamente pesado porque teníamos que registrar el paisaje, todos los contextos, nuestros personajes, nuestros protagonistas del lugar. También invitar y tratar de coordinar que los científicos que están trabajando en ese lugar sobre esa especie pudieran también acompañarnos o estar en algún minuto. Ujú. Entonces esa logística, por supuesto que quita mucho más tiempo del que nosotros estábamos en terreno. Y la etapa de montaje, para poder hacer una obra cinematográfica, audiovisual, también es estrecho. Un par de semanas como para poder tener de alguna manera lo que nosotros llamamos nuestros primeros cortes. Después además queríamos tener una locución que ayudara a entender otras partes de este problema que no necesariamente están en los otros, que no han dicho los otros personajes, etcétera. Entonces, 2 o 3 semanas para poder montar cada Ujú. capítulo, digamos. Sí. Te voy a poner un aprieto, Carlos. Nos quedan como 2 minutos, pero te quería preguntar porque efectivamente relevar o dar valor a este tipo de trabajos, porque últimamente, durante los últimos años, vemos, particularmente en la televisión abierta, cuando se habla de trabajo documental acerca de nuestros territorios, que predomina una visión, por así decirlo, turística de lo que son Sí, claro. nuestros territorios y no se va a problemas como este, que son muy habituales, son muy graves y efectivamente, como no se ven, por así decirlo, muchos de nosotros malinterpretamos la situación y entendemos que no existen o no están o no son realmente un problema tan grave Mm. como lo que es. ¿Qué valor se le da entonces a este tipo de trabajo precisamente en la televisión abierta, que es la posibilidad que otorga, por cierto, Chile TV? Va a sonar alarmista porque siempre suena así un poco, pero yo creo que Invasores, Especies y Territorio en Pugna es justamente una serie que nos va a relatar un estado grave de situación relacionado justamente con lo que están provocando estas especies invasoras, que en muchos de los casos, lamentablemente, fueron traídas por políticas económicas o comerciales y que se desbandaron, por así decirlo, y se descontrolaron totalmente. Está el espinillo en Chiloé, el bisón en Valdivia, pero no solo en Valdivia, y el espinillo no solo en Chiloé, el castor, como decía, en el sur, el abejorro también en todo nuestro territorio agrícola. Y entonces lo que yo diría es una serie que de alguna forma nos pone de manifiesto, nos enrostra, por así decirlo, y nos interpela frente a una situación grave en donde tenemos que tomar conciencia, hay que hacer estudios, pero también hay que proponer formas de control, porque están tan desbandados, no sé si es la mejor palabra, que de alguna manera de aquí, si ya estamos en el problema, si ya es latente este problema, si no tenemos los controles, realmente es una situación que no va a ser posible después de tener ninguna forma de control.
Ujú. Carlos Saavedra, director de Invasores, Especies y Territorios en Pugna, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y reiteramos la invitación entonces para este viernes 24 de mayo a las 10 de la noche a las 22 horas por las pantallas de Uchile TV, también en el sitio uchiletv.cl y el canal de YouTube de Uchile TV. En todas esas plataformas se estará estrenando un capítulo por mes de esta serie en la televisión abierta digital. Recuerde, hay señales prácticamente desde Arica hasta Punta Arenas y además este miércoles 22 de mayo se va a realizar el lanzamiento oficial de esta serie con un conversatorio que se va a llevar a cabo en nuestra casa de estudios. Se van a aprovechar de proyectar 2 capítulos, habrá ahí una conversación, un debate también respecto de este tema, así que también vamos a estar muy atentos a esa actividad. Gracias, Carlos, y por supuesto las puertas están abiertas para cuando quiera en una próxima ocasión que esté bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos cuando son exactamente las 9 de la mañana con 55 minutos. Siga nuestra sintonía porque en breve llega Diana Porras y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión